Bienvenidos al programa de Punto Cero, un espacio en el que hablamos sobre política en Piura. Yo soy Ana Culquicóndor y el día de hoy nos acompaña Carolina Calambroyo, licenciada en Economía por la Universidad de Piura. Ha trabajado también en el área comercial del Banco de Crédito y es productora de mango y limón en la región de Piura. Ella es candidata con el número 6, no me equivoco, ¿verdad? No, Con el está muy número bien. 6 Sí. a la Cámara de Diputados por el Partido de Renovación Popular. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Es un placer tenerte aquí con nosotros en este espacio para hablar de política en Punto Cero. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes con toda la audiencia de este espacio, que efectivamente muy importante para hablar de política. Muy contenta de estar acá y muy agradecida a Dios en primer lugar y a ustedes también por darme esta oportunidad de poder traer las propuestas y el mensaje renovador de Rafael López Aliaga. Cuéntame. Bien, antes de empezar con esta entrevista, hay que recordarle a nuestra audiencia que este 12 de abril los peruanos elegiremos a quienes dirigirán el país durante los próximos 5 años. Pero antes de ese momento hay algo fundamental: entender qué proponen, cómo lo sostienen y qué tan posible es lo que prometen. En este contexto, abrimos este espacio para conversar y también para cuestionar a quienes hoy buscan representar a las regiones como Piura en el Congreso. Bien, Carolina, me gustaría empezar esta entrevista hablando de propuestas concretas en el posible escenario de que usted salga electa. ¿Cuál sería su primer proyecto de ley al llegar al Congreso? Muchas gracias, Anita. Sí, mira, el primer proyecto de ley que para mí es muy importante y va amarrado del plan de gobierno Ujú. es un proyecto que yo le llamo contra el relajo y la inacción pública, que lo que quiere es sancionar con muerte civil a los funcionarios que no cumplan con ejecutar al menos el 30% de su presupuesto en lo que es gasto de inversión y tengan más de 2 obras paralizadas. Te explico un poco. Ujú. ¿Qué sucede? Sucede que en algunas oportunidades se da que las personas que llegan a tomar un cargo público de ejecutivo, de ejecución, como es una municipalidad o un gobierno regional, el gasto lo destinan únicamente a gasto corriente. Entonces Ujú. pueden llegar fácilmente a su meta de ejecución de gasto a fin de periodo. Yo cumplí un 80%, 90%, y la mayoría es gasto corriente. Y muy poco del dinero se destina a lo que es inversión. Y cuando la población va a emitir su voto, lo que espera de ese ciudadano que asume ese cargo es que haga inversión, construya colegios. Sí, Para dígame. precisar, ¿no? Quizás es un término un poco técnico para una audiencia tan joven, pero ¿a qué se refiere con gasto corriente para que lo entendamos todos Ya, los muy bien, piuranos? muy bien, perfecto, gracias por la precisión. Ya, el presupuesto del Estado, cuando Ujú. se le asigna a una municipalidad o a un gobierno regional, tiene dos componentes principales. Y dentro de ellos hay varios subcomponentes, pero vamos a hablarlo de manera gruesa para que se Ujú. entienda. Un componente que es gasto corriente, donde fundamentalmente están las planillas, ¿no? El gasto en personal. Están los subcontratos de lo que son asesorías, subcontratos de los que son consultorías, Ujú. ¿no? O algún contrato pequeño, pero que no es de inversión. A lo que hablamos, cuando es inversión, hablamos que no se dedica, no se destinan esos fondos a construcción de hospitales, carreteras, en el caso de la ciudad, saneamiento, agua, desagüe, colegios. El caso de una ejecución más grande, como podría ser un gobierno regional, una infraestructura hídrica que se puede requerir o algún tema importante. Estamos hablando de obras que va de infraestructura grande, ¿no? Importante, relevante para el servicio de la ciudadanía. No es diferente lo que es pago de planillas, ¿no? Ujú. Ahí se pueden encontrar las diferencias entre gasto de inversión y Y gasto gasto corriente. corriente, en efecto. Son las principales diferencias. Ojo, en detalle hay más, ¿no? Pero digamos de manera gruesa. ¿Y qué impacto tendría este recorte del 50%? Muchísimo, muchísimo. Mira, a nivel macro, vamos a hablar a nivel macro Perú, hablamos ya. Ujú. eh, Renovación Popular, Rafael López Aliaga, está proponiendo dentro de su plan de gobierno reducir al 50% el gasto corriente. Quiere decir que actualmente tenemos, ah, para que tengas una idea, el presupuesto, la facturación del Perú es de 251.000 millones de soles. Ujú. Más de la mitad se dedica a gasto corriente. Entonces es un estado muy grande, muy, muy grande. Una empresa,
para producir una facturación XY, lo hace con poco personal. Es decir, el país, si lo manejamos de manera empresarial, se puede manejar con menos personal. ¿Y por qué tenemos un Estado tan grande? Porque una de las razones es porque se ha usado el clientelismo político. Es decir, Ujú. yo subo como alcalde, voto gente, pero la vuelvo a rellenar con los que me han ayudado en campaña, ¿no? Y los coloco, los coloco. Por eso es que mucha gente agarra y viene y te pide un puesto de trabajo. Y son Y gente que trabaja bien dentro del gobierno, no trabaja. no necesariamente, no Ujú, necesariamente. Por eso es que Rafael habla de desgrasar, quitarle la grasa ujú, al Estado. Porque él ha visto, ahora que ha estado como alcalde en la Municipalidad de Lima, que habían planillas fantasmas. ¿Qué significa esto? Gente que estaba registrada en planilla, pero que no iba a trabajar. Es decir, forma cómo se robaba el dinero. No vas a trabajar, estás en planilla, a fin de mes se cobra el sueldo y ese sueldo pues está para alguien que lo robó porque nunca trabajó, ¿no? ujú, Planillas fantasmas, consultorías, lo mismo que dice Rafael, digo, ¿para qué contratas una consultoría para hacer tu trabajo? Entonces, no estás haciendo tu trabajo porque otro lo está haciendo cuando tú contratas una consultoría, ¿no? ujú, Estamos hablando que esta reducción del Estado para ser un Estado eficiente generaría un ahorro de 80.000 millones de soles que el Estado se va a ahorrar en dinero que puede destinar a lo que habíamos conversado hace un ratito, a lo que es inversión, ujú. ¿no? Colegios, hospitales, carreteras, obras de infraestructura hidráulica, aeropuertos, puertos, trenes, Mm, tantas necesidades que tiene nuestro país porque el ciudadano mismo no lo toca, no lo ve, ¿no? El ujú, ciudadano de nuestro país em, quiere, por ejemplo, ir a un puesto de salud y no encuentra cama, o si logra encontrar una cama, no encuentra medicina. Si va a un colegio, Em, a veces, como estamos viendo en las noticias últimamente, como comenzado el año, los noticiarios salen a publicar el estado de los colegios, ves colegios que no tienen techo ujú. o que no tienen cerco perimétrico. En fin, son cosas que el Estado tiene el dinero, es decir, el dinero sí hay, quiero que esto por favor quede súper claro en la mente de todos los ciudadanos del país. Sí hay dinero. El Perú sí tiene dinero. Lo que pasa es que está siendo mal administrado, está siendo mal usado. Y ahí volvemos al tema, ¿no? Que la propuesta de Renovación Popular es reducir al 50% el gasto corriente y el otro 50% dedicarlo a gasto de inversión. Y la propuesta mía, que es la que tú me preguntaste inicialmente, es que si una autoridad, gobierno regional, alcalde municipal o alcalde distrital, no ejecuta al menos el 30% de su gasto en inversión y tiene más de 2 obras paralizadas, esa autoridad no puede volver a ejercer un cargo público. Muerte Ujú. civil, porque como te digo, los ciudadanos votamos con la esperanza de que esa autoridad no solucione los problemas y es injusto para el ciudadano ver que luego se reelige en otra ciudad. A nivel regional, esta propuesta, ¿no? De la que tú hablas, tendría un impacto directo en Piura, sobre todo en situaciones, ¿no? Como las que vemos ahora mismo de pistas en el centro de Piura que están paralizadas por procesos judiciales. En caso de la ejecución concreta no ingresa la ley, solamente castiga a la autoridad para que no vuelva a ser reelegida. Ok. Es decir, a un Pero no futuro interviene dentro no de la obra. interviene, sí, hay que ser claros en eso, no hay Sí. que malinformar a la ciudadanía. No interviene, para eso ya existen, entidades. Ahora, como diputado Ujú, y representante de la ciudadanía, sí podemos intervenir a través de la fiscalización, citando a ese alcalde en el Congreso de la República para que dé explicaciones de por qué la obra no camina, por qué está paralizada, por qué hay tantas intervenciones, tantos incrementos de plazo y obviamente de ver si hay una irregularidad, ver que se proceda con la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, ¿no? ujú. Bueno, señora Calambroyo, me gustaría también consultarle por la propuesta de ampliación de la frontera agrícola. Como sabemos, el agro es el motor de Piura, pero tenemos una represa como la de Poechos con solo la mitad de su capacidad total, o proyectos como el de Vilcazán, estancados por décadas, exactamente más o menos 15 años. ¿Cuál es su propuesta concreta desde su labor legislativa para estos proyectos
pues que estos proyectos vean la luz, ¿no? Y que no se queden solo en promesas de campaña. Te agradezco infinitamente, Anita, esta pregunta, porque yo soy pequeña productora agrícola en el Valle de Somate y para mí, como para tantos pequeños agricultores o agricultores familiares, es importantísimo el tema del agua, es vital para Ujú. nosotros. Actualmente tenemos el turno de agua cada 25 días y no todos los pequeños productores contamos con un reservorio que nos permita guardar agua y distribuirla eficazmente durante hasta los siguientes 25 días, ¿no? Que vuelve a llegar el turno. Entonces el agua es vital. Y si estamos en épocas de sequía, como sucedió hace un par de años, muchos cultivos se perdieron. Muchas personas perdieron sus cosechas. Ujú. Entonces, estamos hablando de la quiebra de familias, ¿sí? Hablamos de Familias, economía familiar. economía familiar, efectivamente. Y digamos, renovación se enfoca mucho en el tema de la familia. No sé si habrás, bueno, si en este momento no los puedo revisar, pero sí te invito a revisarlos y a todos los invito a revisar el plan de gobierno que ha publicado Rafael en el mes de febrero. Él siempre habla de economía familiar, emprendimiento familiar, agricultura familiar, porque entendemos que en el Perú la economía se mueve a nivel de familias, ¿no? El Ujú. papá que se une con el hijo para un negocio, los hermanos o los esposos que sacan adelante un emprendimiento. Pero volviendo a tu pregunta, entonces, es vital para nosotros el tema del agua. Tenemos Poechos que está colmatado al 60%, más del 50% está colmatado Ujú. Poechos. Tenemos también que San Lorenzo ha perdido también 100 millones, su capacidad es bastante, y que en los últimos, no sé, desde la época de Velasco creo, no hemos desarrollado una infraestructura hídrica relevante para poder sostener a esta pequeña agricultura familiar y para ampliar, como bien has dicho, la frontera agrícola. Ujú. Entonces, Vilcasán está paralizado, Santa Rosa está paralizado, Tilmes está paralizado. Nosotros como Congreso, como Cámara de Diputados, no somos una entidad ejecutiva, es decir, nosotros no manejamos presupuesto ni Presupuesto. dirigimos ninguna acción de construcción, para que se entienda más fácil, Ujú. ¿no? Sin embargo, sí podemos realizar una labor de gestión, es decir, conversar con las entidades que tienen a cargo estos proyectos para agilizarlos y quitar las trabas que estén impidiendo que se ejecuten y conversar con las entidades ejecutivas. Por ejemplo, el gobierno regional, el ejecutivo del presidente a través de sus ministerios para que esto se desarrolle, porque además es básico para Piura. Ojo, y aquí hay que hacer un hincapié importante. Poechos, el río Chira, no solamente abastece a la agricultura como agroindustria, a la agricultura familiar, sino también abastece de agua a las ciudades de la región de Piura. Nosotros aquí en Piura, abrimos nuestro cañito y tenemos agua de Curumuy. Agua de Curumuy viene de Poechos, Ujú. ¿no? El Bajo Piura, agua que viene del Chira. Aguas abajo del Chira, hay otra toma de agua para Talara y para Paita. Es decir, Poechos es vital no solo para el desarrollo agrícola, agroindustrial, sino para la ciudadanía, para la población urbana. Vale. Y respecto, ¿no? Ya que estamos hablando de agua, en Piura 2 de cada 10 personas no tienen acceso garantizado al agua potable y más de 150.000 dependen de cisternas, pozos o fuentes informales que finalmente termina siendo un gasto adicional a los Efectivamente, gastos familiares, ¿no? así es. Eh, ¿Cómo poner foco, ¿no? Desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso, a esta problemática tan urgente en Piura? Sí. Al igual que la problemática que acabamos de conversar hace unos minutos, se tiene que resolver de manera integral. Es decir, no solamente el Congreso es el que va a dar de alguna manera la solución, porque nosotros, vuelvo a decir, no ejecutamos. Ujú. Vamos de la mano con el Ejecutivo y es lo que conversamos un poquito antes de grabar y voy a enmarcar esto desde el punto de vista macro, que es que los cambios que necesita el Perú no solamente los lleva a cabo el presidente únicamente, sino que el presidente necesita una Cámara de Diputados Ujú. que lo respalde con un marco legal, le dé las leyes para que pueda ejecutar todo el planteamiento que desea. La Cámara de Diputados aprueba las leyes o gestiona las leyes,
las levanta al Senado, el Senado las aprueba y el Ejecutivo puede luego desarrollar todo el plan de gobierno. Y ahora volviendo a tu pregunta del agua para las ciudadanías, dentro del plan de gobierno de Rafael López Aliaga y de Renovación Popular, en el cual nosotros participamos, está la declaratoria de ley de agua de emergencia. Rafael en Lima, en los cerros de Lima, ha logrado llevar agua a 600.000 familias. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho a través de Fundación Lima, con pozos de agua en los cerros, permitiendo obtener agua del subsuelo y proveer de esa agua para las familias que, como tú bien dices, no solamente pagan 2, 3, hasta 5 veces más el precio del agua que pagamos nosotros en nuestra casa, sino también que tenían que bajar el cerro y subir cargando, y allí también había pérdida de Es un agua. esfuerzo humano también. También un desgaste, ¿no? Inclusive ha habido accidentes respecto al tema. Y el agua es vital, porque con esto es el aseo, evitas enfermedades y también para subsistir en la comida, ¿no? La hierves, bebes, cocinas con agua, ¿no? En fin. Esta es una medida de emergencia, como menciona. Sí, así es. Entonces, perdón, para terminar, redondear la idea, con ello lo que vamos a hacer es pozos a lo largo de todo el Perú para llevar el agua a las personas que no tienen agua. Es decir, desarrollar, traer el agua, por decirte, de una cuenca de un río podría ser una inversión mucho más grande o mucho más compleja, que demore mucho más tiempo. Nosotros lo que queremos es agua ya. En tanto que se desarrolle este otro proyecto más macro, ¿no? Como en Lima, en tanto que SEDAPAL desarrolle toda la red de agua y desagüe para todos los cerros, ¿no? Que va a demorar, pues, agua de emergencia. Voy, hago un pozo y proveo de agua a esa zona, a esa localidad. Por eso es agua de emergencia. Entonces, se van a hacer los pozos dentro de las diferentes zonas del país donde haga falta este recurso para proveer de este recurso tan importante a las familias y brindarles mejor calidad de vida. Pero ya que mencionabas Sedapal, ¿no? Y quizás a otras empresas de agua, ¿cómo se va a trabajar con estas empresas? Sí, es un tema bastante arduo, ¿no? Porque esas empresas están quebradas, ¿no? De mucho tiempo y tienen muchos pasivos. Yo creo que es necesaria una intervención ya radical, fuerte, digamos, de parte del Estado y que se reestructure y en lo posible que se privatice, ¿no? O se haga una asociación ¿Está a pública-privada. favor de la privatización de esas empresas? Yo estoy a favor de que sean eficientes, sea a través de una asociación pública-privada o una privatización. Lo importante no es de cuál sea el manejo, sino de que estas empresas puedan brindar realmente el servicio al ciudadano. Vale. Eso es lo importante. Y yo creo que al ciudadano lo que le importa es eso. No le importa Claro. tanto quién es el dueño, El dueño ¿no? de la empresa, ¿No? en efecto. Tú como usuario, por ejemplo, ahorita de telefonía, tú vas a ir al mejor operador, ¿no? Tú no es que mi corazoncito es de la empresa telefónica ABC. No, tu corazoncito va a ser de aquel que te dé el mejor servicio. Bien, por parte de su partido, ¿no? Proponen reducir el Estado de Sí. 19 a 6 ministerios por ahorrar 80.000 millones de soles. Así es. ¿Podría profundizar un poco más en cuáles podrían ser, ¿no?, los posibles ministerios que se reducen? Sí, yo me los he anotado porque la memoria también me falla un poco, son muchas cosas en la cabeza. Entonces, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía y Finanzas, Interior y Defensa, Justicia y Dignidad y Desarrollo Humano serían los ministerios que englobarían los actuales 19 ministerios que existen. Y una de las razones por las cuales se plantea este tema es que dirigir o coordinar con 19 personas, lo ha dicho Rafael, es muy complicado. Es más que cuando tú ves no sé si has visto las mesas cuando hay, están todos los ministros, entonces son muchísimos. Entonces, ¿cómo despachas con todos, no? Entonces, despachar con menos personas es mucho más eficiente, se dan los encargos y ellos a su vez tienen, ¿no? Hacia abajo los subministerios para digamos, las áreas que ya actualmente se están trabajando, ¿no? Claro, pero
Cabe detallar, ¿no? En esta situación, ¿no? ¿Por qué estos ministerios? Mira, te voy a dar un ejemplo. Si tú estás en planilla ahorita, Ujú, tú aportas una parte de tu sueldo, se te retiene para salud, ¿sí? Y el Ministerio de Trabajo es el que administra los hospitales de salud. ujú, Y adicionalmente tenemos el Ministerio el Ministerio de Trabajo administra salud, sí, también. El Ministerio de Trabajo administra de salud. Y adicionalmente tenemos el Ministerio de Salud, que administra lo que es los hospitales del MINSA. Tenemos doble estructura eso. orgánica, ¿no? Y duplicamos funciones y duplicamos presupuesto para brindar un mismo servicio. La idea es simplificar, ¿sí? Ujú, Evitar la duplicidad de funciones, conseguir un ahorro considerable y, asimismo, brindar un mejor servicio a la ciudadanía. ujú, Por eso es que queremos simplificar los ministerios de manera que puedan ser más eficientes, se genere un ahorro que además pueda ser utilizado este ahorro en otras cosas que tanto necesita el país que no ha avanzado hasta ahorita, ¿no? Se queja mucho Piura, con toda razón, de que no hay un hospital de nivel 5, pues porque no hay plata. Bueno, aparte de que también había unos malos manejos, tenemos 4 hospitales paralizados, en ujú, construcción paralizados. Es corrupción, no, pero no tenemos, por ejemplo, un tren. Hay que desarrollar el tren Tumbes-Tacna, ¿no? No tenemos carretera de penetración. Hay que desarrollar más carretera de penetración. Más colegios, ¿no? En fin, más vías que nos conecten internamente, incluso dentro de Piura. ujú. Mejor servicio, mantenimiento, ¿no? Entonces, para todo eso se necesita dinero y necesitamos justamente simplificar, como comenzamos al principio, dar la grasa al Estado, ¿no? Evitar las planillas fantasmas, evitar los momentos que puedan haber, las circunstancias que puedan haber para la corrupción, simplificando justamente los procesos. Ujú. Y esta decisión no podría generar quizás un impacto negativo, quizás sobrecargar el trabajo dentro de los ministerios que queden, ¿no? Sí, eso es cuando tú piensas o cuando se piensa de que no es posible gerenciar sin tanta gente, ¿no? Ujú, Pero la evidencia empírica nos dice que hay gente que está de más en el sistema público, ¿no? Te comentaba al comienzo de la entrevista de las benditas planillas fantasma. planillas fantasmas, ¿no? Ujú, Inclusive Rafael cuando ingresa a la municipalidad, y ahí lo puedes ver también con la gente, unos reels que están ahí de gente que lo acompañó ujú, en esa administración, había gerente de rompemuelles, subgerentes de rompemuelles. ujú, Entonces tú dices, como ciudadano, te indigna, te molesta, sobre todo si eres un emprendedor, ¿no? Que tú te sacas el lomo por sacar tu negocio adelante, das empleo porque tú das trabajo, ¿no? Generas, ahorro para luego tener inversión y seguir creciendo y ves que una persona, porque hay que devolver un favor político, está desempeñando una función que no tiene ninguna finalidad práctica, ¿no? ujú. Y le están pagando un sueldo. Bien, Carolina, otra de tus propuestas bandera, ¿no? Que se ha escuchado en el debate que se hizo hace poco del Jurado Nacional de Elecciones es la cadena perpetua para violadores de menores. Salir de la CIDH. Salir de la CIDH, en Así efecto. es. El Eh, artículo 173 del Código Penal Penal ya sanciona exactamente ese delito con la pena máxima. ¿Cuál es la innovación, no, dentro de tu a ver, propuesta? salir de la CIDH es una propuesta de renovación popular. Sí, Si está dentro del plan de gobierno, que nuevamente les recomiendo que lo así es. lean. Ya. La, la, mm, la salida de la CIDH no solamente no va a permitir la cadena perpetua, no va a permitir también la pena de muerte y nos va a permitir también poder juzgar con jueces sin rostros. Ujú. Tú eres una persona muy jovencita, no has vivido la época del Claro, pero he terrorismo. escuchado el tema de los jueces sin rostro. Yo sí la viví, como muchos otros peruanos. Eh, ¿Cómo vencimos el terrorismo? Vencimos el terrorismo primero con inteligencia, ¿no? La policía tenía la PIP, la Policía de Inteligencia del Perú, eh, muy, muy capacitada, muy, muy eficaz, muy trome, hay que decirlo, muy bien preparada. Logró encontrar a Abimael Guzmán, capturarlo a él y a todas las personas que formaban parte de Sendero Luminoso y el MRTA. Ujú, Pero como eran momentos muy violentos,
muy violentos, tal cual estamos viendo ahora con el tema de las extorsiones. Es decir, si un juez empezaba a hacer un proceso judicial respecto a un terrorista, era amenazado e inclusive era asesinado. Ujú. Entonces se trabajó con los jueces sin Eso es. rostro, ¿no? Se hicieron los juicios y se condenaron a las personas y se metieron a la cárcel a todos los terroristas y se pacificó el país. Estamos en una circunstancia parecida, tenemos Sí. mucho extorsionador, mucho sicario. Ujú, Lo que se necesita es que estas personas, estos jueces, estos fiscales, puedan realizar su trabajo sin miedo, ujú. ¿no? Puedan condenar a estos malos ciudadanos y poder limpiar nuevamente la sociedad y pacificar al país. Bien, candidata, usted ha mencionado que salir de la CIDH no solo por el tema de la pena, de la cadena perpetua, sino también de la pena de muerte. ¿No es una afirmación un poco contradictoria con los valores que ya promueve el partido, no que se define como pro vida? ¿No es una contradicción defender la vida desde la concepción, pero al mismo tiempo proponer que el Estado determine la muerte de una persona? Mira, yo particularmente no estoy a favor de la pena de muerte, pero sí entiendo que hayan circunstancias que puedan llevarte a esta pena. Ya existen otros países, no es ¿cómo explicarte? No es una condena masiva, no es que todo el mundo sea Ujú, condenado a muerte, así es. pero sí te sirve como desincentivo para que tú puedas realizar unos crímenes, digamos, terribles, ¿no? El sicario o el joven que quiere dedicarse al sicariato o el terrorista urbano sabe que puede tener una pena de muerte, se la va a pensar antes de ejecutar, realizar esa fechoría, ¿no? Entonces, yo lo veo Ujú, más como un tema desincentivo. Obviamente que habrán casos en que esto se aplique, seguirá claro. su debido proceso, ¿sí? Sí. No es una cosa masiva que tú digas: "Ah, Ujú. ahora sí, todo el mundo". Y como te digo, yo personalmente, preferiría la cadena perpetua a la cadena de muerte a la pena de muerte, pero es algo que se ha visto como partido y, en la medida que eso dé resultados, creo que sería muy positivo para la sociedad. Claro, habría también, ¿no?, que ver qué tan efectiva ha sido la pena de muerte en otros países, pero precisando, ¿no?, la salida de la, CIDH. CIDH, ¿no? A ver, ¿no cree que usted, de alguna manera pone, o esta decisión pone de manera vulnerable a los peruanos la salida, de una instancia internacional que finalmente protege sus derechos, no como ha ocurrido con delitos, no como las esterilizaciones forzadas que han sido reconocidas hace poco, un caso en específico, de manera internacional? ¿No cree que eso debilita de alguna forma también la democracia? A ver, explícate, ¿cómo crees que eso podría debilitar la democracia? No entiendo de qué manera Un una salida de la CIDH pueda debilitar la democracia. un Estado que no reconoce el tema, por ejemplo, de esterilizaciones forzadas dentro de su país, pero que sí recibe apoyo internacionalmente, parece que es de alguna manera tener una instancia final para poder defendernos. No, a ver, entonces en ese caso no sería democracia, sería justicia. Ujú, Pero, vamos a volver sobre el caso en concreto, ujú. que es el caso que acabas de plantear. En este caso, lo que está fallando es el sistema de justicia. El sistema de justicia debió haber hecho una mejor investigación y debió haber sancionado esta situación que se dio, que no fue masiva, pero que entiendo que se dio, ¿no? Y no solamente con el tema de esterilizaciones forzadas, hay un montón de delitos que suceden en nuestro país que nuestro sistema de justicia lo está pasando por alto o por agua tibia. Las protestas del gobierno de Dina Boluarte es un ejemplo de ello. No solamente eso, o sea, vamos a ver cuántas personas murieron en las protestas de Dina Boluarte Más de 50 podría ser. y cuántas personas mueren diariamente. Por si, Muchísimas. estamos hablando de casi 10 personas diarias. Ujú, A Dina Boluarte vamos, una muerte es una muerte y tiene todo el valor, o sea, no quiero así con es. esto, este, ningunear el tema, ¿no? Pero o minimizar el tema. Lo que te quiero es magnificar, más bien, temas que están siendo invisibilizados por resaltar otros, ¿sí? Estamos Ujú. resaltando el tema de Dina Boluarte, que tiene que pasar por un proceso, efectivamente, pero estamos invisibilizando otras situaciones como son el sicariato, la extorsión y los atropellos. Mira, el único caso de atropello que ha salido
en televisión ha sido este del chico que atropelló al atleta. Pero Vale. ¿cuántos atropellos hay? Yo he visto en noticias un señor que simplemente no le gustó que lo intervengan y se llevó por delante el policía. Y no ha tenido mayor resonancia en los No, temas de los medios de comunicación. no entiendo el punto, porque, o sea, que salga en un medio no significa recibir justicia. A lo que voy es justamente a que no se visibiliza. Si tú me hablas de la CIDH por un caso, No, son varios casos. El tema de esterilizaciones son varios casos. sí, a ver, cuéntame cuáles son esos casos, porque que yo tenga entendido no son muchos casos. A veces nosotros recibimos información Ujú, que no es muy precisa y la magnificamos. Y en este caso en concreto, la CIDH no ha ido contra el sistema democrático, ha ido ujú. contra una falla en nuestro sistema de justicia. Ya. Y lo que te quiero visibilizar y poner sobre la mesa es que el sistema de justicia no solamente falla en estos puntos, falla en muchas cosas más, como son los asesinatos, por ejemplo, de los choferes, que Ujú, van contra los derechos humanos y no están siendo sancionados, ¿sí? Y no ujú, necesitamos tener, o no deberíamos necesitar, tener que ir a una CIDH para que se sancione, ujú, ¿sí? La extorsión no está, nuestro sistema de justicia no está sancionando la extorsión, ¿no? No está sancionando los atropellos. Hay muchas cosas que están fallando en nuestro sistema. Salir de la CIDH, eh, digamos, por unos casos concretos, creo que no estaría viendo el panorama real de lo que está pasando en nuestro país y de la justicia real que necesita nuestro ujú, país, ¿no? Y esto también es cuando uno agarra y dice los temas del aborto, ¿no? Pero el caso, no sé qué, y toma un caso extremo para justificar el aborto, ujú, ¿no? Entonces yo creo que deberemos ver las cosas con su real perspectiva ujú, para poder tomar una decisión. Sí es importante salir de la CIDH ujú, porque necesitamos, creo que el país está cansado de la violencia que sufre actualmente, ahora. El padre de familia que trabaja en un sistema de transporte sale con miedo a trabajar. Acaban de quemar una combi hace poquito, ujú. con la señora adentro, creo. Entonces, em, el miedo está siendo parte ya de las personas. Las personas viven con miedo de regresar a su casa, y salen a trabajar con miedo y no saben si volverán. Casi, casi como lo que vivíamos en la época del terrorismo. Fue una época terrible. Ujú. Entonces, ¿qué queremos ahora los ciudadanos? Queremos paz, queremos tranquilidad. Si salirnos de la CIDH nos va a permitir limpiar a nuestro país de estas lacras, yo creo que el ciudadano común y corriente está de acuerdo con eso. Además, también hay que decirlo que la Ujú. CIDH está ideologizada. Y muchos de los ¿Qué fallos, significa ideologizado? exacto, que muchos de los fallos están llevados por determinadas ideologías y no por un tema de justicia real, ¿no? ¿Qué ideologías, por ejemplo? Por ejemplo, estamos hablando en el tema de ideología de género o ideologías relacionadas con el tema de socialistas de izquierda, los cuales los fallos no han sido justos para el país, Ujú. ¿no? Te voy a dar un caso pequeñito. Adelante. Terroristas de la época de Sendero o, o del MRTA, gente sanguinaria, que entraba directamente a los puestos de la policía a dispararles a sangre fría y a matar. Ujú. Fue época muy dura para nosotros. Esos terroristas nosotros los condenamos, los metimos a la cárcel. La CIDH dijo, bueno, no se ha respetado el debido proceso, indemnización, el Estado que les pague. Dime tú, ¿cómo nosotros, que hemos sido la víctima de esa violencia, de nuestros impuestos, tenemos que pagarles una indemnización? Esto indigna. Y nuestros militares, nuestros policías muertos, ¿le ha llegado un centavo de indemnización a esas mujeres, esas viudas, esos niños? ¿Cuántos juicios siguen ahorita, hasta ahora, en nuestros militares por esa época? Pero cree que esta medida, no, ya sea cadena perpetua, ya sea pena de muerte, ¿ha sido efectiva en otros países? ¿Hay Sí, ejemplos de ello? entiendo que sí. Estados Unidos la tiene, no nunca ha formado parte de la CIDH, jamás, y tiene un sistema de justicia mucho más independiente, ¿no? Y que funciona. Vale.
Vamos con otra pregunta, ¿no? Ligada al tema de quizás de género, ¿no? Candidata. Piura es la tercera región con más partos infantiles y adolescentes en el Perú. Son casi 1.400 solo en el primer semestre de 2025. Y señora Calambroyo, yo sé, sabemos, ¿no? Que Renovación Popular tiene una postura bastante firme contra promover el aborto No como promover, una política de Estado, no, como no no promover, promover, no promover el no aborto. promover el Vale aborto, sí. recalcarlo, no promover. Sin embargo, frente a un problema, ¿no? De salud pública, ¿qué solución buscaría plantear entonces? Ya. Primero vamos a tocar el tema del aborto, Ujú, ¿ya? Eh, una mujer que ha sido violentada y que tiene en su vientre un hijo, al abortar lo que comete es un asesinato. Hay que tener esto clarísimo. Al abortar lo que hace es matar a un ser humano no nacido. Lo que es más, mata a su propio hijo. Nunca la solución a una violencia puede ser otro acto violento, ¿sí? Ya de por sí, esa mujer, además casi niña, ujú, ¿no? Ha sufrido un acto eh, de violencia íntimo que ya genera un trauma en ella. ujú, Incitarla o indicarle que la respuesta o la sanación, entre comillas, a ese trauma es cometer un asesinato, es generar un doble trauma en esa criatura. Porque hay que decirlo, son niñas o mujeres muy pequeñas, ¿no? ujú, Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Lo primero es una política de, primero hay que, o sea, hay dos formas de atacar ujú. este tema, ¿no? Si ya el daño está hecho, tiene que haber una política de acompañamiento, Ya. ¿Cuál sería esa política? ¿no? Entonces, tú tienes a la jovencita, si tiene, muchas veces, a veces la familia las deja o no tiene los recursos para poder llevar a cabo ese embarazo, ¿no? Hay que acompañarla, sí pueden haber casas de acogida, que de hecho también se plantea en el plan de gobierno, casas de acogida. Estatales. Sí, claro, Ujú. o pueden trabajarse como se vienen trabajando ahora con el sector privado pone la casa y el sector público pone los fondos, ¿sí? Vale, Con pero una supervisión que es la que actualmente viene dándose, ¿no? Se supervisa, se ve que estén en buen estado, que se les esté dando todas sus vitaminas, sí, suplementos, ¿sí? vale, pero me gustaría precisar, ¿no? Propone delegar la protección de estas niñas a casas de acogida que se entiende provida, ¿no? Sí. Sin embargo, la experiencia, ¿no? Reciente nos muestra casos de terror como el de la pastora Aguayo, ¿A qué te refieres con casos de terror? A ver, explícate y porque concreta. sí, voy a ser concreta. Se han mostrado los rostros de las niñas, se ha expuesto a niñas que han pasado por un proceso de violencia, 11 desaparecidas y una asesinada bajo su cuidado. A ver, vamos a ver. Eh, primero, que no lo expuso la pastora Aguayo, ¿sí? Lo expuso la propia casa de acogida en su página web, porque ella lo visitó y la misma Ujú, caja de acogida en su web lo publicó. ok. No lo publicó la pastora, solo que ella estaba presente ahí y por lo tanto fue inmiscuida dentro del tema. Ujú, Sobre el tema que tú dices de que fueron bajo su cuidado, tendría que revisar yo la noticia, porque la información o la data que yo tengo es que no ha habido ningún caso. Por el contrario, la casa de acogida pasó siempre todos los procesos de supervisión del Estado. vale. La casa del padre. Sí, la casa del padre creo que se llama, ¿no? Sí. Y les invito también a ustedes a informarse, a revisar. Esa casa hasta fue, digamos, premiada por lo bien que llevaba. ¿Por qué institución fue premiada, disculpe? Vamos, premiada con premio, no, pero sí fue felicitada por Ah, vale, el vale. mismo ministerio de la mujer que lo visitó. Hay Ujú, una nota de prensa al respecto, ujú, y me parece que la saca también el mismo ministerio. ¿Por qué el ministerio dice, que está muy bien? Porque está muy bien, porque pasa todos sus controles. Entonces, yo revisaría esa información de que efectivamente fueron bajo su cuidado, porque para empezar, la pastora Guayo ya no forma parte de la casa del padre, porque bueno, fue congresista y no puede ejercer las 2 funciones a la vez, ujú. que ella renunció. Y segundo, esta casa pasó por todos los controles.
¿no? Y Ujú. fue nombrada como una de las mejores y de ejemplo. Así que, ¿de dónde sacamos esa información? Habría que revisarlo, soy honesta, ¿no? Okey, Ahora, no. esto, Ujú. y vamos a concretar, este caso concreto no deslegitima el hecho de que existan casas de acogida y que se tenga que atender a estas niñas, de ninguna manera. Pero debería haber una labor quizás de supervisión un poco más estricta. Mira, si ya la hay y se Ujú, pasa todos los controles, ¿qué labor más estricta hay? Porque entiendo que estos pasan supervisiones cada cierto tiempo durante el año, no es una sola supervisión al año. ujú, Entonces, ¿qué más estricto se puede plantear? Yo creo más bien, personalmente, y esta es una opinión personal, que hay una corriente que quiere más bien deslegitimizar la ayuda que buenamente dan las personas privadas y, en este caso, con una orientación religiosa a esta gente, y también la ayuda que dan los pro vida a estas personas, porque lo que se quiere en el fondo es hacer quedar mal a una institución que ayuda a las niñas a llevar un proceso ujú, ya de por sí traumático, sacar adelante la vida para promover una agenda pro aborto. Y como te digo, esta es una opinión muy personal mía ujú. respecto de ese tema. Yo más bien sí fomentaría las casas de acogida para las niñas que han sido violentadas, porque necesitan un acompañamiento, Ujú, no solamente físico, material, sino también un acompañamiento psicológico, ujú. y de Vale. ellas requerirlo o pedirlo, un acompañamiento espiritual, si es que lo desean de esa manera, ¿no? Vale, y nos ponemos en esta situación. Existen estos albergues, las niñas que han sufrido un abuso, que es algo terrible, tienen al bebé, ¿no? ¿Qué Sí. pasa con esos niños que ya nacen? Claro, ahí hay 2 alternativas, como siempre. Uno es que la misma madre quiera quedarse con el niño, lo que sucede en la mayoría de los casos, porque el vínculo materno es muy fuerte. Cuando Ujú, tengas tus hijos lo vas a ver, es que, el instinto así estamos hechos, ¿no? Y eso es maravilloso. Dios nos ha dado ese instinto de protección respecto de algo nuestro que sale de nosotros, que es nuestra propia carne, nuestra propia vida. Un hijo es algo invaluable, ¿no? Entonces, lo primero es ese instinto de protección. Cuando no se puede, pues se tendrían que dar en adopción. Y en este sentido, yo creo que el Estado debe flexibilizar las normas que tiene para la adopción. sí, Demora mucho el para proceso de adopción. hay que precisar ese dato para que lo entienda la audiencia. Hay más de 5.000 niños y adolescentes que permanecen en centros de acogida en nuestro país, pero solo 300 están oficialmente aptos para ser adoptados. ¿Cómo flexibilizar ese Hay que proceso? estudiar el proceso, Ujú, hay que estudiarlo bien y ver en qué momento se entrampa el proceso para, esos entramamientos, pues, desregularlos o regularlos de manera adecuada para que las personas que son evaluadas, porque, ujú. ojo, no cualquiera puede ser elegido para ser padre adoptivo, pasan también ellos por un Sin proceso de evaluación. sacrificar, ¿no? Ese proceso Claro, riguroso. claro, y eso tiene que, pero ya hay muchas veces en que el proceso pasa, el padre y la pareja ya ha sido, formalmente aceptada, ¿no? Idónea para recibir a una criatura, y están ahí esperando que llegue la criatura, y las criaturas, van llegando a los centros de acogida y no pasan a manos de estos padres que quieren darles todo su amor, todo su cariño y obviamente todo el tema material para su desarrollo más adecuado, ¿no? Ujú. Entonces, hay que desregular, destrabar, ayudar, em, que estas 2, tanto la necesidad de un padre como la necesidad de un hijo, pues lleguen a buen término, ¿no? Bien, otra pregunta importante, ¿no? De llegar usted al Congreso, de que llegue a Renovación Popular al Congreso, ¿está dispuesta a hacer alianzas con otras bancadas? Vamos a ver, las alianzas no se trata de una disposición o no, se trata de ver el bien común. O sea, Ujú. no podemos hablar de alianzas de manera prematura, porque es como que tú te estuvieras aliando con alguien para lograr algún fin, no sé, medio particular o medio turbio. No, Así es. no, no. Así, esa es la mala praxis política que se ha tenido hasta el momento, ¿no? Ujú, La política, lo dice Rafael, lo decimos los que estamos dentro de Renovación, la política está para servir al ciudadano, está para atender al ciudadano. Y en la medida que
encontremos coincidencias con otros partidos políticos respecto de esta finalidad de servicio, pues bienvenido sea. Trabajemos juntos. Vale, y en el caso no de una posible alianza con Fuerza Popular, ¿estaría dispuesta? ¿Cuáles serían los puntos en común de agenda y cuáles serían los límites también? Eso se va a ver en el tiempo. Yo no puedo ver el futuro. Ujú, No puedo ver en qué circunstancias o en qué condiciones vamos a tener puntos en común. vale. Pero ciertamente el criterio es, en la medida que las circunstancias sean para el servicio de la ciudadanía, pues estaremos trabajando para ello, ¿no? De eso se trata. Pero ¿cuáles serían los límites en todo caso? Que no estaría dispuesta a doblegar. Todo aquello que vaya contra el bien común y todo aquello que vaya contra la moral y la vida. Ujú. Un límite, pues, súper clarito. Todo lo demás que que esperemos sea positivo, como te digo, bienvenido sea. Bien, una pregunta para finalizar, ¿no? Este programa. Candidata, los congresistas por Piura suelen chocar con una barrera técnica y burocrática en Lima, que paraliza sus iniciativas el primer año de gestión. ¿Cuenta usted hoy con un equipo técnico ya seleccionado para asegurar que su gestión no sea un año de aprendizaje, A sino de ver, resultados inmediatos? primero me preguntas que una barrera. ¿Cuál es la barrera que tú dices que Bien, encontramos? la barrera que uno se encuentra, ¿no? Al llegar a una entidad como el Congreso es no tener quizás la parte práctica. Mi pregunta va por ahí, ¿no? ¿Tiene gente eh, dentro del partido, ¿no? Dentro de su equipo que conoce desde dentro del Congreso, que tiene práctica? No tengo específicamente ya las personas concretas, pero sí tengo varios nombres de profesionales a los cuales con los cuales me gustaría contar de llegar. Porque una de las cosas que yo sí valoro mucho es la preparación. Y en el Congreso, efectivamente, siempre el primer año, como en cualquier trabajo que tú tomes, en algunos trabajos puede ser menos, ¿no? Hay un tiempo de que tú empiezas a conocer las labores que vas a desarrollar y luego ya se te hace, lo conoces y lo desempeñas mucho mejor tu trabajo. Es una curva de aprendizaje que siempre se ve, ¿no? Inclusive hasta se estudia en el tema de negocios, en el tema de administración y negocios. Entonces, eso se va a dar siempre, en cualquier trabajo, no solamente en el Congreso. Pero lo más importante es, como tú bien has planteado, tener gente profesional preparada, con experiencia. Y sí, tengo en mente algunas personas, no voy a mencionar sus nombres porque aún no soy congresista, vamos a Ujú, esperar el 12 de abril. Yo vale. espero que sí sea congresista y en esos momentos, pues, conversaré con esas personas que yo tengo en mente y si ellos están dispuestos a servir al país, pues creo que haríamos un gran equipo para poder poner toda nuestra experiencia y nuestras capacidades al servicio de Piura. Vale. Bueno, esto ha sido la entrevista con Carolina Calambroyo de Renovación Popular. Muchísimas gracias por estar el día de hoy en este programa de política en Punto Cero. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Hasta luego.